grabar, ¿no es cierto? Y vamos a, entonces, a compartir pantalla con... Profe, ¿Sí? la consulta, la lista de asistencia la subió, ¿no? Por casualidad. No, no la he subido. No la he subido. A ver, déjame ver ese rollo. A ver, déjame ver un minuto, vamos a dejar de compartir esto. Oh, ya. Bien, vamos a dejar de compartir eso, ¿cierto? Un minuto. Es el 20 de julio. Ya, viejos perros. Ahí está, en el chat le subí la página para la presentación. O sea, para la lista, ¿ok? Ya está. De nuevo, estamos grabando con estas tonterías, estamos grabando eso, ya. Oye, lo que les decía, entonces, ¿no es cierto? Volvamos a la clase, ¿no es cierto? Vamos a compartir pantalla, ¿no es cierto?, con esta cosa. Dudas hasta este punto, muchachos. Hasta aquí, ¿no es cierto?, lo que yo recuerdo es que habíamos hecho una presentación, ¿no es cierto?, de la predicción de, ¿cómo se llama?, del modelo de regresión lineal múltiple por mínimos cuadrados ordinarios. La habíamos mostrado, ¿no es cierto?, como uno, en notación matricial, básicamente, ¿no es cierto?, un poco por simplicidad de cálculo. La práctica, ¿no es cierto?, si ustedes se dieron cuenta, ¿no es cierto?, que si yo cuando estuvimos diciendo, cuando ejemplificamos esto, ¿no es cierto?, con una regresión con 3 variables, el problema se complicaba muchísimo, ¿no es cierto?, desde el punto de vista algebraico, ¿no es cierto?, y por lo tanto esa cosa, ¿no es cierto?, se hacía bastante poco manejable, digamos, para ¿cómo se llama?, qué sé yo, si teníamos que involucrar más variables todavía, de 2 variables, ¿no es cierto?, es un modelo bastante modesto todavía, ¿no es cierto?, si nosotros empezamos a agregar variables, ¿no es cierto?, las complejidades matemáticas se iban a hacer cada vez peores. Entonces,
un camino, un atajo, ¿no es cierto? Una manera simple, ¿no es cierto?, de resolver ese problema, ¿no es cierto?, era por la vía de la álgebra lineal, ¿no es cierto? Notación matricial, básicamente, ¿ok? De nuevo, esto se asume conocido, ¿no es cierto?, por todos ustedes. Y de nuevo, no es también, no es un problema, ¿no es cierto?, muy difícil de tratar, ¿no es cierto?, porque, tal como lo habíamos comentado en otras oportunidades, ¿no es cierto?, no es tan importante, ¿no es cierto?, ser capaces de resolver un problema con notación matricial, ¿no es cierto?, teniendo computadores a la mano. No vamos a trabajar en esa idea, ¿no es cierto? Me interesa simplemente que quede claro, ¿no es cierto?, de qué es lo que estamos haciendo, ¿ok? O sea, aprender a teclear, a hacer clic, ¿no es cierto?, en un paquete estadístico, ¿no es cierto?, no es aprender estadística ni econometría ni nada, ¿no es cierto? De hecho, los paquetes estadísticos son bastante sencillos de operar en general, ¿ok? Bien, lo que me importaba de este asunto, ¿no es cierto?, era, como les digo, ¿no es cierto?, básicamente mostrar de qué se trataba, ¿no es cierto?, la versión matricial, si se quiere, el modelo de regresión lineal simple, bajo mínimos cuadrados ordinarios, ¿ok? Y, ¿qué es lo que tenemos acá, ¿no es cierto? Bueno, acá estábamos viendo algunos aspectos, ¿no es cierto?, de la prueba F, ¿no es cierto?, y cómo reconstruir, ¿no es cierto?, básicamente, ¿no es cierto?, un resultado cualquiera que fuera, ¿ok? Ahí está la notación que habíamos dicho, ¿no es cierto?, es decir, en un modelo de regresión múltiple, ¿no es cierto?, esto es lo que nosotros leemos, si se quiere, ¿no es cierto?, como resultado. Es lo que nos entrega, ¿no es cierto?, que sigue un paquete estadístico, ¿no es cierto?, lo que nosotros podríamos hacer, ¿no es cierto?, a partir del desarrollo por notación, por, qué sé yo, por algebraico, ¿no es cierto?, del cálculo de los beta. En notación matricial, ¿no es cierto?, es tan simple como esto. ¿Okay? Si ustedes se dan cuenta, ¿no es cierto?, el ahorro, ¿no es cierto?, de tiempo, de comprensión, ¿no es cierto?, del problema es bastante significativo. Aquí lo que estamos diciendo es, mira, simplemente un vector i, ¿no es cierto?, de resultados, si se quiere, es igual a un x traspuesto, ¿no es cierto?, de sub i, ¿no es cierto?, de nuevo como desviaciones respecto a la media, ¿no es cierto?, por un vector columna betas. Ahí está, ¿ok? Es súper sencillo, ¿no es cierto? La notación ayuda muchísimo en esa línea. Aquí teníamos un ejemplo, ¿no es cierto? Este era el mismo ejemplo que lo teníamos con un par de variables, simplemente, ¿no es cierto?, con consumo-ingreso y nada más, ¿no es cierto? Y era bastante fácil, ¿no es cierto?, de resolver, ¿no es cierto? No lo estamos haciendo paso a paso, la idea mía, ¿no es cierto?, es ahora, que si yo terminando esta primera parte, ¿no es cierto?, hacer un ejercicio, ¿no es cierto?, con Evius, ¿no es cierto?, para que ustedes vean que es bastante sencillo, ¿no es cierto?, de resolver el problema. Lo que sí me interesaba, ¿no es cierto?, ahora es que es una cuestión que, ¿no es cierto?, que se conoce como el test de Chow. El test de Chow, ¿no es cierto?, es un test de cambio estructural que se llama, ¿ok? Es muy sencillo, ¿no es cierto?, de comprender, ¿no es cierto?, y es tremendamente útil, muchachos. Más que nada es por eso que está metido aquí, ¿ok? El test de Chow, ¿no es cierto?, es simplemente una prueba F, ¿no es así? Y sirve para resolver problemas complicados, ¿ok? Es decir, cambios estructurales, como podríamos llamarlo. A ver, pensémoslo de la siguiente manera. Creo que lo hemos comentado en otras oportunidades, que si en el caso chileno, que sé yo, hace algunos años atrás, ¿no es cierto?, se pasó, por ejemplo, a un régimen cambiario, por ejemplo, ¿no es cierto?, se pasó de flotación sucia ¿cómo se llama?, a libertad cambiaria. ¿Ok? Flotación sucia significa, ¿no es cierto?, que la autoridad monetaria intervenía en el mercado cambiario, ¿no es cierto?, para mantener el tipo de cambio en cierto rango, ¿no es cierto?, que era considerado de equilibrio de largo plazo. ¿Ok? Permitía cierta flotación, ¿no es cierto?, pero acotada, ¿no es cierto?, a un cierto rango, lo que se llama las bandas de precios para el tipo de cambio. A propósito de la crisis de los años, de la llamada crisis asiática, a finales de los 90, ¿no es cierto?, la ley del Banco Central chileno, ¿no es cierto?, se cambió y se permitió, ¿no es cierto?, la flotación libre. Es decir, el Banco Central no se metió nunca más, ¿no es cierto?, en la cotización de la moneda extranjera y se preocupó solamente, ¿no es cierto?, de la inflación y de que si los agregados monetarios internos, etc. Esto se hizo, ¿no es cierto?, esencialmente, ¿no es cierto?, porque, de nuevo, en economía muchas cosas avanzan por la experiencia, ¿no es cierto? La crisis asiática mostró que los países con tipo de cambio flotante, libre, ¿no es cierto?, en general resistieron mucho mejor la crisis asiática y
con menos atados, ¿no es cierto?, de deuda interna, qué sé yo, ¿no es cierto? Y la crisis resultó ser bastante más rápida, ¿no es cierto?, más rápida de recuperar. La recuperación, el periodo de recuperación fue más rápido en el caso de ese tipo de economía. Y la verdad, ¿no es cierto?, que casi todos los países del mundo, ¿no es cierto?, cambiaron a flotación libre por esos años. Este punto, ¿no es cierto?, ha sido tremendamente discutido, ¿no es cierto?, en la teoría económica, ¿no es cierto?, porque existe lo que se conoce como la crítica de Lucas. Bueno, esos son temas que probablemente los vamos a ver en Macro 2 más adelante, ¿no es cierto?, en otros cursos, ¿no es cierto? Pero en general se supone, ¿no es cierto?, que el mensaje de fondo de este asunto, ¿no es cierto?, es pensando que la gente en los agregados económicos, ¿no es cierto?, funciona de manera distinta, ¿no es cierto?, va adaptando su comportamiento en función de sus expectativas. Entonces es obvio, ¿no es cierto?, que un cambio legal, ¿no es cierto?, en el régimen cambiario tendría que haber cambiado el comportamiento de los agentes económicos, ¿no es cierto?, porque está evidentemente cambiando sus expectativas. Entonces, ¿no es cierto?, la economía debería funcionar de una manera distinta cuando se hace un cambio tan importante como ese. ¿Cómo sabemos si la economía efectivamente se cambia a propósito de una ley como esa? La respuesta la da el test de Chow. ¿Okay? Si los parámetros de un modelo son distintos, ¿no es cierto?, significa, ¿no es cierto?, que estamos frente a un cambio paramétrico, ¿no es cierto?, en las funciones de comportamiento de los agentes económicos. Es un ejemplo macroeconómico, ¿no es cierto?, para los interesados, ¿no es cierto?, en la macroeconomía. Por supuesto, hay muchísimas otras aplicaciones para el test de Chow. Uno podría pensar, ¿no es cierto?, que si yo, o sea, a ver, desde el punto de vista empresarial, ¿no es cierto?, a ustedes les puede interesar, ¿no es cierto?, que si yo soy un mercado distinto de otro, ¿no es así? Cuando ustedes trabajan, ¿no es cierto?, en la empresa, ustedes saben, ¿no es cierto?, tienen alguna idea, ¿no es cierto?, de cómo funcionan sus ecuaciones de comportamiento, si quieren, sus funciones de demanda, etcétera, ¿no es así? Y si ustedes quieren abordar un mercado distinto, ¿no es cierto?, ¿cómo saben si el mercado es realmente distinto del que ya ustedes estaban acostumbrados? Supongamos que ustedes van a vender, ¿no es cierto?, algún producto, ¿no es cierto?, que si yo, que se cambien de región, van a abrir una sucursal en otro país, ¿no es cierto? ¿Cómo saben, ¿no es cierto?, que si hay un mejor mercado, ¿no es cierto?, para sus productos, ¿no es cierto?, en otro país, ¿no es cierto? Bueno, ustedes tienen que ver, ¿no es cierto?, corregir, si se quiere, sus estimaciones de demanda, y eso lo pueden hacer también a través de lo que se conoce como los test de Chow. ¿Ok? No solamente a lo largo del tiempo, también les permite también verificar hipótesis más complicadas. ¿Okay? Eso es tal vez uno de los elementos más importantes, ¿no es cierto?, del test de Chow. También les permite a ustedes, ¿no es cierto?, verificar hipótesis complejas, ¿no es cierto?, que ustedes puedan tener en su modelo econométrico. ¿Okay? No sé si lo vimos en la clase anterior, ¿no es cierto?, pero en la práctica, ¿no es cierto?, que si yo hay modelos, ¿no es cierto?, en economía en que las hipótesis que hay detrás, ¿no es cierto?, son bastante más, ¿no es cierto?, que las que se pueden explicitar directamente a través de un modelo de regresión. Vamos a ver un ejemplo con la función Cobb-Douglas en un par de minutos más, ¿no es cierto?, de lo que estamos diciendo. Pero lo que me interesa en este punto, ¿no es cierto?, es que la gracia, ¿no es cierto?, del test de Chow, ¿no es cierto?, es que nos permite, ¿no es cierto?, por la vía de la restricción, ¿no es cierto?, de los resultados, incorporar, ¿no es cierto?, hipótesis más complejas, ¿no es cierto?, como por ejemplo el cambio estructural, ¿no es cierto?, o por ejemplo comportamientos diferentes, ¿no es cierto?, cambio estructural a lo largo del tiempo, estamos pensando, o diferencia, ¿no es cierto?, de comportamiento entre distintos mercados, ¿no es cierto?, que estén separados geográficamente, etcétera, etcétera. ¿Ok? La idea, ¿no es cierto?, del test de Chow, ¿no es cierto?, está explicada acá. ¿Ok? Estamos diciendo, mira, supongamos que tenemos, ¿no es cierto?, que si yo, dos errores. ¿Ok? Un error 1, ¿no es cierto?, y un error 2, ¿no es cierto?, que tienen también media cero cada uno de ellos, ¿no es cierto?, pero distintas varianzas. ¿Ok? Está como el ajo de la transparencia. ¿Ok? Decimos, ¿no es cierto?, los dos términos de error están normalmente distribuidos con la misma varianza homocedástica, sigma cuadrada. ¿Ok? Y los dos errores están distribuidos independientemente. Ojo, los errores, la independencia de los errores, ¿no es cierto?, es un supuesto que nosotros estamos haciendo a cada rato. ¿Ok? La prueba de Chow se construye de esta manera. Un paso 1, ¿no es cierto? Decimos, mira, combinamos todas las observaciones N1 y N2, es decir, una sola base de datos. Pensemos, ¿no es cierto?, por ejemplo, que si yo estoy tratando que si yo de estimar el comportamiento o las variables que afectan al tipo de cambio, por ejemplo, ¿no es cierto?, y yo tengo datos, pensando en el ejemplo, ¿no es cierto?, del cambio legal que se produjo a finales de los años 90, ¿no es cierto?, y yo tengo determinantes, ¿no es cierto?, del tipo de cambio, ¿no es cierto?, que si yo, la balanza comercial, el precio del cobre, ¿no es cierto?, todas esas variables que afectan, ¿no es cierto?, la cotización del tipo de cambio.
Supongan que yo tengo datos, ¿no es cierto?, que sigue de los años 80 hasta el año 2010, por decirte cualquier cosa. Entre medio, si ustedes se dan cuenta, está el año 99, ¿no es cierto?, donde se produce la crisis asiática y donde se produce este cambio legal que les comentaba recién. ¿Ok? Nuestros periodos, ¿no es cierto?, son claramente, ¿no es cierto?, los periodos, ¿no es cierto?, que están comprendidos entre medio. Es decir, desde el año 80 hasta el 99, ¿no es cierto?, yo tenía un régimen, un determinado tipo de régimen cambiario. En realidad no es así, pero es del año 85 para adelante que tenemos el régimen cambiario de flotación sucia. Pero pensemos en el 85 hasta el 99, ¿no es cierto?, tengo una regla cambiaria, ¿ok? Del 99 al 2010, ¿no es cierto?, tengo otra regla cambiaria, ¿ok? Distinta, ¿no es cierto?, que involucra al Banco Central. Aquí se está pensando, ¿no es cierto?, en una función de ahorro, ¿no es cierto?, que también puede ser una variable que sea afectada por el tipo de cambio, como es obvio, ¿no es así? El tipo de cambio es un determinante importante, ¿no es cierto?, del equilibrio keynesiano, ¿no es cierto?, como ustedes vieron en Macro 1. Bueno, pero lo que importa en este punto, ¿no es cierto?, es que la estimación que ustedes estén haciendo, ¿no es cierto?, la toman en primer lugar con todos los datos que tienen, ¿ok? Se obtiene una suma residual de cuadrados, es decir, ¿no es cierto?, con grados de libertad, ¿no es cierto?, N1 más N2 menos K, ¿ok? N1 más N2 son todos los datos que ustedes tienen, ¿no es cierto? El ejemplo que traíamos, ¿no es cierto?, desde el año 85 hasta el 2010, por ejemplo, y K es el número de parámetros que ustedes están considerando, ¿ok? Sí, qué sé yo, si estamos pensando, qué sé yo, que el tipo de cambio lo determina, por ejemplo, la balanza comercial, ¿no es cierto?, más el saldo en cuenta corriente, ¿no es cierto?, más, qué sé yo, el precio del cobre, ¿no es cierto?, por tomar una cuestión de expectativa, ¿no es cierto?, etcétera, ¿no es cierto? Lo que sea, los parámetros que ustedes tengan, ¿no es cierto?, este es el número de variables independientes, ¿ok? Esta suma de cuadrados, ¿no es cierto?, la vamos a llamar suma de cuadrados restringida, ¿ok? Y la llamamos así, ¿no es cierto?, porque implícitamente cuando nosotros hacemos esto, estamos suponiendo, ¿no es cierto?, de que en realidad los parámetros son los mismos a lo largo de todo ese periodo, ¿ok? Los parámetros son los mismos, ¿no es cierto?, a lo largo de todo ese periodo. Por eso la llamamos restringida, porque le estamos imponiendo una condición exógena, ¿no es cierto? Estamos diciendo, mira, los parámetros que afectan el tipo de cambio, por decirte algo, ¿no es cierto?, o qué sé yo, la cotización del tipo de cambio, ¿no es cierto?, son los mismos, ¿no es cierto?, a lo largo de todo ese periodo, a pesar de que hay un cambio legal metido entre medio, ¿ok? Ya está. Un primer paso, ¿no es cierto?, entonces, es estimar el modelo en el periodo 1 con N1 datos, ¿ok? ¿Ok? Entonces ahora lo que vamos a hacer, ¿no es cierto?, es decir, mira, vamos a estimar el mismo modelo, ¿no es cierto?, que lo habíamos hecho para todos los datos, ¿no es cierto?, lo vamos a hacer ahora solamente restringido al primer periodo, en nuestro ejemplo, del año 85 al 99, ¿ok? Y ahí, ¿no es cierto?, vamos a obtener, ¿no es cierto?, una otra suma de cuadrados residuales, 1, digamos, ¿ok?, asociado a este primer periodo, ¿ok? Y después, ¿no es cierto?, vamos a hacer lo mismo, ¿no es cierto?, pero con el siguiente periodo, es decir, del 99 al 2010, por ejemplo, ¿ok?, en el ejemplo que estábamos trayendo. Y vamos a tener otra suma de cuadrados de residuos. ¿Estamos claros? Fíjense lo que hicimos. Hicimos primero el modelo, ¿no es cierto?, para todos los datos. Después, el modelo para un periodo, ¿no es cierto?, que a nosotros nos parece que es sospechoso de un cambio, estructural en este caso. Y después para el siguiente periodo, ¿no es cierto?, que también que es donde se debería visto el cambio. ¿Ok? Como las muestras, dice, se consideran independientes, se puede obtener la suma de cuadrados residuales no restringida. Es decir, la suma de cuadrados no restringida, ¿no es cierto?, va a ser nuestra suma de cuadrados residuales 1 más la suma de cuadrados residual de residuos en el periodo 2. ¿Ok? Fíjate, ¿no es cierto?, lo que estamos haciendo acá. Lo que estamos haciendo, ¿no es cierto?, es decir, sumar la suma de cuadrados de residuos del periodo 1 más el periodo 2. ¿Ok? Y en ese caso, ¿no es cierto?, lo que yo voy a tener, ¿no es cierto?, es que voy a tener estos grados de libertad que están acá. N1 más N2 menos 2 veces K. ¿Por qué 2 veces K? Bueno, porque he hecho dos estimaciones de los parámetros. ¿Ok? Yo he hecho dos estimaciones de los parámetros, ¿no es cierto?, asociados a las variables independientes. ¿Ok? Una para el periodo 1, K. Otra para el periodo 2, K también. ¿Ok? Por lo tanto, yo tengo 2 veces K, ¿no es cierto?, estimadores que he estado estructurando. ¿Ok? El paso 5, ¿no es cierto?, es simplemente comparar. ¿Cómo comparo yo? Fíjate lo que tengo.
tengo una suma de cuadrados de residuos para todo el periodo, ¿no es cierto?, desde el 85 al 2010, en el ejemplo que traíamos, ¿no es cierto?, y eso tiene n más 1 más n1 más n2 menos k grados de libertad. Y después tengo una suma de cuadrados de residuos sumados que corresponden al mismo periodo, ¿no es cierto?, pero tiene n más 1, n1 más n2 menos 2 veces k grados de libertad. ¿Se dan cuenta? A simple vista uno diría, y la intuición ahí es bastante obvia, ¿no es cierto? Si los parámetros no han cambiado, ¿no es cierto? Si la recta que tengo, ¿no es cierto?, a lo largo de todo el periodo es la misma, ¿no es cierto?, significa, ¿no es cierto?, que la suma de cuadrados de residuos deberían ser parecidas, deberían ser iguales, de hecho. Si la regresión, si el resultado de la regresión es la misma para los dos periodos, ¿no es cierto?, que para el periodo completo, ¿no es cierto?, entonces las dos sumas de cuadrados de residuos deberían ser numéricamente iguales. ¿No es así? Eso es obvio. Si hay cambio, ¿no es cierto?, eso no, ¿ok? No va a ocurrir. Ahora, sabemos que estamos trabajando con muestras, por lo tanto, es perfectamente posible, ¿no es cierto?, de que las rectas no sean iguales, sino parecidas. Y ahí entonces empezamos con nuestros problemas. Si son parecidas, ¿cómo podemos estar seguros, ¿no es cierto?, de que no son la misma? Bueno, aquí está la prueba, ¿ok? Aquí es el paso 5. Decimos entonces que si no existe un cambio estructural, ¿no es cierto?, la suma de cuadrados restringida y la suma de cuadrados no restringida, ¿no es cierto?, no deben ser estadísticamente diferentes. La suma de cuadrados no restringidos es esto que está acá, ¿no es cierto? Por tanto, si formamos esto, ¿no es cierto?, este TGF, ¿no es cierto?, nos dice si hay diferencia entre las dos. Ups. ¿Lo explicamos con peritas y manzanas? ¿Sentidos? Bien. Lo explicamos con peritas y manzanas, ¿no es cierto?, en un monito. Bueno. Vamos a compartir pantalla con la pizarra. ¿Dónde diablos está la pizarra? Se me perdió la pizarra. Sería idiota. ¿Qué es eso? Claro. Ya está. Con. No tengo que cerrar algunas cosas para poder ver la cachimba esta. Sí. Hoy día andamos más lesos que de costumbre, muchachos. Ya, se me perdió la pizarra, ¿no es cierto? No sé dónde ahora está. Vamos a compartir con otra cosa, a ver si lo podemos hacer así. Entonces vamos a compartir pantalla con esto. Este es un documento de Word, lo siento. Se me perdió la pizarra. De hecho, tengo la idea, muchachos, de que vamos a hacer una cosa re loca más adelante. Pero bueno. Los monitos. Ya está, aquí tenemos algunas cosillas, a ver si nos sirve de algo, no, esto no hay que ver. Formas, ahí está. Mira, vamos a decir, ¿no es cierto?, en primera vuelta, entonces, de que pensemos en un gráfico cualquiera, ¿ok? Ahí está, horroroso.
Pensemos en un gráfico cualquiera, ¿no es cierto? Y esto está muy rápido, muchachos, lo siento. De nuevo. Ya. No me gusta esto que estamos haciendo acá. ¿Qué es esto? A ver si lo podemos hacer con Paint, por lo menos. Es una pizarra picante, pero pizarra al fin. Ya está, ok. A ver, veamos si podemos hacerlo con este asunto. Bien, lo que... ¿Qué es eso? Vamos a decir, mira, supongamos que tenemos una gráfica, tenemos datos, ¿no es cierto?, de lo que decíamos recién. ¿Ok? Supongamos, o sea, a ver, aquí pensemos, sigamos con el mismo ejemplo, ¿no es cierto?, que es un ejemplo de una serie de tiempo. Eso no es, a lo mejor no es tan buena idea usar solo un ejemplo de serie de tiempo. Pero creo que se ilustra bien la idea con eso, ¿no es cierto? Estos podrían ser dos mercados también, ¿no es cierto? Pero creo que eso pues, llevaría más complicaciones, ¿no es cierto? Ustedes me imagino que se acuerdan que en microeconomía les dijeron cómo se agregaban, ¿no es cierto?, las funciones de demanda, por ejemplo, ¿no sé si? Que es una forma, ¿no es cierto?, que uno puede estimar también y que podríamos graficarlo acá, pero me parece que sería un poquito más complicado, ¿ok? Si hay dudas sobre esto, me lo preguntan después, ¿no es cierto? Pero en todo caso la idea va un poco en esa línea, ¿ok? Supongamos, ¿no es cierto?, entonces que nosotros tenemos, qué sé yo, tenemos varios puntos, ¿no es cierto?, qué sé yo, de resultados, ¿no es cierto?, qué sé yo. Qué feo, ya. De hecho, lo vamos a borrar, me aburrí. Ya. Pensemos, ¿no es cierto?, que tenemos un montón de puntos como esto, ¿ok? Y supongamos que esta cosa, ¿no es cierto?, es precisamente la trayectoria que viene siguiendo, por ejemplo, el tipo de cambio, en el ejemplo que traíamos, ¿ok? Digamos, por ejemplo, si queremos reconstruir el ejemplo que les venía mostrando, ¿no es cierto?, digamos que aquí tenemos el año 85, ¿ok? Aquí está el año 85, ¿no es cierto? Y aquí está, por ejemplo, el año 2010. Un poco por darle un límite a los datos simplemente, ¿no es cierto? Y para centrar, ¿no es cierto?, el análisis, ¿no es cierto?, en una cuestión que ocurrió, ¿ok? O sea, y aquí estamos, ¿no es cierto?, entonces el año 99, ¿no es cierto?, que es donde se produce, como les decía antes, ¿no es cierto?, la crisis asiática, ¿ok? Y ustedes tienen un conjunto de determinantes, ¿no es cierto?, para el tipo de cambio, ¿ok? Acá tenemos tipo de cambio, ¿no es cierto?, pensemos en pesos sobre dólares, ¿ok? ¿Ok? Y acá tenemos una línea de tiempo, como es obvio, ¿ok? Y acá, ¿no es cierto?, entonces ustedes dicen, mira, aquí pasó esta cosa tan rara, ¿no es así? Y ustedes estiman su recta de regresión como algo como esto, por ejemplo. ¿Ok? Y, por supuesto, ¿no es cierto?, esa recta de regresión, ¿no es cierto?, es una cosa, ¿no es cierto?, del tipo, eh, es del tipo, ¿no es cierto?, un I estimado, ¿no es cierto?, cualquiera, ¿no es cierto?, que es igual, ¿no es cierto?, a un conjunto de variables, ¿no es cierto?, de variables independientes, ¿no es cierto?, que inciden en el tipo de cambio. Reitero, ¿no es cierto?, estamos en regresión múltiple, ¿no es cierto?, y por lo tanto pensamos, ¿no es cierto?, y qué sé yo, que aquí hay un beta cero, ¿no es cierto?, para usar la terminología que estamos trayendo ahora, ¿no es cierto?, un beta cero estimado, ¿no es cierto?, más un beta 1
por x1 más un beta 2 por x2. Podría ser más, ¿no es cierto? Evidentemente. Digamos, beta 1, por ejemplo, es igual a la cuenta corriente, por ejemplo. Cuenta corriente. Digamos que beta 2, por ejemplo, es un componente de expectativa, ¿no es cierto? Y esto es el precio del cobre. Precio del cobre. Que podrían ser muchas otras cosas. De nuevo, reitero, ¿no es cierto? Esto pueden ser muchas otras variables, ¿no es cierto? Estamos tratando de hacer simplemente un ejemplo, ¿no es cierto?, que podría ser importante, ¿no es cierto?, que le da cierta coherencia, ¿no es cierto?, al modelo que estamos diciendo. Si se trata, ¿no es cierto?, que si yo, de dos mercados distintos, ¿no es cierto?, que si yo, evidentemente esas cosas van a cambiar, ¿no es cierto?, pero la idea, ¿no es cierto?, es que se entienda esto simplemente como un ejemplo. Bien, esta regresión que está acá, ¿no es cierto?, chanchitos, es la regresión restringida, es la que supone que los parámetros no han cambiado a lo largo de todo este periodo. ¿Ok? Esta regresión que está acá, ¿no es cierto?, entonces la vamos a llamar la ecuación restringida. ¿Ok? Lo que nosotros estamos diciendo, ¿no es cierto?, en una situación como esta, ¿no es cierto?, es que entonces ahora lo que va a hacer, ¿no es cierto?, es haga dos regresiones aparte, ¿no es cierto? Vamos a decir, mira, vamos a hacer dos regresiones aparte, ¿no es cierto?, ahora. Vamos a decir, por ejemplo, ¿no es cierto?, una que vaya desde el año 85 al 99. Capaz que le salga algo como esto. ¿Ok? Y después, ¿no es cierto?, haga una regresión, ¿no es cierto?, desde el año 99 al 2000. Por ejemplo, le va a salir algo como esto. Ustedes dirán, mira, aquí tenemos un ejemplo, ¿no es cierto?, de lo que estamos diciendo. Estas dos ecuaciones, ¿no es cierto?, son las ecuaciones, las ecuaciones no restringidas. Aquí estamos suponiendo de que hay un cambio, el año 99, ¿ok? Y que estas ecuaciones, ¿no es cierto?, si ustedes se fijan, ¿no es cierto?, son parecidas. Están cerquita de la regresión original, ¿no es cierto?, la restringida. ¿No es así? No es trivial decir que hubo un cambio efectivamente, ¿no es cierto?, porque estamos hablando, ¿no es cierto?, de muestras. En la práctica, ¿no es cierto?, estamos hablando, ¿no es cierto?, de estimaciones, ¿no es cierto?, que son estadísticas, o sea, son estocásticas, ¿no es cierto?, en algún sentido. Por lo tanto, puede ocurrir, ¿no es cierto?, de que si uno toma una muestra, ¿no es cierto?, a lo largo del tiempo, de un mismo fenómeno, ¿no es cierto?, tenga pendientes distintas, ¿no es cierto?, simplemente porque hay aleatoriedad, ¿ok? No podemos asegurar a simple vista, ¿no es cierto?, de que estas dos regresiones sean distintas. Eso es lo que estamos diciendo, ¿ok? Si ustedes se dan cuenta, ¿no es cierto?, la suma de cuadrados de los residuos, ¿no es cierto?, en ambos casos, como las curvas son parecidas, ¿no es cierto?, podrían ser también números parecidos. De hecho, si yo tomara, porque si ocurriera, ¿no es cierto?, por ejemplo, pensemos de que esta recta coincide exactamente con estas otras, ¿no es cierto?, estas dos rectas que están quebradas en rojo, ¿no es cierto?, coincidir exactamente con la negra, es obvio, ¿no es cierto?, que la suma de cuadrados va a ser la misma, ¿no es así? Lo más probable, ¿no es cierto?, es que si yo divido la muestra, de hecho, y obtengo estimaciones un poco distintas, ¿no es cierto?, la suma de cuadrados va a ser más pequeña, ¿ok? Ese es el punto, ¿ok? Pero como tengo menos grado de libertad, también la cosa se hace difícilmente comparable. A simple vista, ¿no es cierto?, no es comparable, entonces. Entonces, lo que se propone, ¿no es cierto?, con el test de Chow, ¿no es cierto?, es decir, mira, no, esto no. Con el test de Chow lo que decimos, mira, que simplemente, ¿no es cierto?, entonces, haga un TGF, ¿no es cierto?, en que usted tiene la suma de cuadrados restringida, ¿no es cierto?, sobre la suma de cuadrados no restringida. Y eso sabemos que es su distribución. Esto sabemos que es una F, ¿no es cierto?, con los datos que teníamos en el caso, ¿no es cierto?, de anterior. ¿Ok? ¿Estamos claros? Se me perdió. No, se me perdió. No, cada día más idiotas, muchachos. Ahí está. Bien, pues eso, ¿ok? Ahí está, ¿ok? Eso era lo que quería, lo quería, claro, no lo estoy compartiendo. Está re buena. Compartir con eso, ¿ok? ¿Se ve lo que quiero mostrar? ¿Se ve la presentación, muchachos? ¿Sí?
Bien, eso, ¿ok? Eso es súper importante. Y después de eso, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que nos queda? Ya está. Ajá, ya, ok. Aquí con esto se nos acabó este tema, ¿ok? Bien, presentado. Chanchitos, antes de continuar con la siguiente sección, ¿no es cierto? Lo que vamos a empezar a ver ahora, ¿no es cierto? Van a ser violaciones de supuestos, ¿ok? Los supuestos iniciales, ¿no es cierto? Que habíamos dicho, ¿no es cierto? Que no los vamos a repasar, ¿no es cierto? Porque no tiene sentido devolverse, ¿no es cierto? Eh, pueden ser contradichos, ¿no es cierto? En la práctica, ¿ok? Pero antes que eso, ¿no es cierto? Y un poco pensando, ¿no es cierto?, en facilitar la comprensión de este tipo de cuestiones, ¿no es cierto? La idea mía es hacer ahora, ¿no es cierto?, un pequeño caso, ¿no es cierto?, con este asunto, ¿no es cierto?, con Ebius, ¿ok? Y aquí, ¿no es cierto? Veamos si lo encuentro rápidamente. Aquí tengo un ejercicio. Pucha, no sé si estoy compartiendo o no. Compartir pantalla con el Ebius. Ahí está. Bien, a ver, aquí lo que tengo, muchachos, es un ejemplo, ¿no es cierto?, que está sacado de otro lado, ¿no es cierto?, por supuesto, ¿no es cierto? Lo que tengo, ¿no es cierto?, básicamente, ¿no es cierto?, es un modelo de salario, ¿no es cierto?, de Mincer. ¿Ok? Ya lo habíamos visto en otras oportunidades, ¿no es cierto? Vale la pena, ¿no es cierto?, que quizás lo mostremos, ¿no es cierto?, con un poquito más de detalle. ¿Qué estoy compartiendo? Estoy compartiendo el Ebius, parece. Veamos, lo que me interesa a este punto, ¿no es cierto?, ahora es que veamos que un poco, ¿no es cierto?, la idea, ¿no es cierto?, es un poco ver de qué se trata este modelo de Mincer. De nuevo, lo repasamos, ¿no es cierto?, rápidamente, ¿no es cierto? Vamos a compartir pantalla de nuevo ahora de nuevo con el Paint, ¿no es cierto? Y vamos a decir, mira, a ver, ¿qué es el modelo de Mincer? El modelo de Mincer, ¿no es cierto?, si ustedes se acuerdan, ¿no es cierto?, nos decían, mira, el salario, W sub I, ¿no es cierto?, era igual, ¿no es cierto?, a una función, ¿no es cierto?, básicamente, ¿no es cierto?, de la función, ¿no es cierto?, de, qué sé yo, de los estudios, llamémosle un beta 0, un beta 1 a esto, ¿no es cierto?, de los estudios, más un beta 2 por la experiencia de las personas, más un beta 3 por la experiencia al cuadrado. ¿Ok? Básicamente es eso, ¿no es cierto? Es una función de productividad en la práctica, ¿no es cierto? Se supone, ¿no es cierto?, que las personas van a ser más productivas en la medida que tengan más estudios, ¿no es cierto?, de que tengan, qué sé yo, más experiencia, ¿no es cierto?, pero hay un coeficiente X cuadrado de la experiencia, ¿no es cierto?, que refleja el hecho de que la experiencia está sujeta a obsolescencia, ¿ok? Básicamente esa es la lógica del modelo de Mincer, ¿ok? Por supuesto, este modelo se utilizaba para muchas otras cosas, más adelante lo vamos, quizás alcancemos a verlo, ¿no es cierto? Uno podría decir, mira, pues aquí puede haber discriminación. Entonces, por ejemplo, ¿no es cierto?, uno podría decir que también el salario depende del sexo. Un beta 4, ¿no es cierto?, por ejemplo, del sexo. A los hombres y a las mujeres les pagan distinto, ¿no es cierto?, por ejemplo. O podría ser también, ¿no es cierto?, un beta 5, ¿no es cierto?, por ejemplo, para alguna otra variable, ¿no es cierto?, racial, por ejemplo. En Estados Unidos esta cuestión se utilizaba muchísimo, ¿no es cierto?, por ejemplo, para evaluar los salarios, ¿no es cierto?, qué sé yo, de blanco contra negro, ¿no es cierto?, etcétera, ¿no es cierto? En el caso chileno hay análisis, ¿no es cierto?, que muestran que nuestra sociedad es bastante racista, ¿no es cierto?, y entonces, ¿no es cierto?, qué sé yo, los salarios también tienen que ver, ¿no es cierto?, con una cierta adscripción de clase, ¿ok? Hay un trabajo, ¿no es cierto?, de Javier Núñez de la Universidad de Chile, que muestra, por ejemplo, no sé si se lo he comentado en alguna oportunidad, ¿no es cierto?, pero él encuentra, ¿no es cierto?, que los apellidos, ¿no es cierto?, son importantes en la determinación de salarios, ¿ok? Qué sé yo, apellidos, ¿no es cierto?, no sé, así de esos apellidos largos, pinosos, ¿no es cierto?, qué sé yo, ¿no es cierto?, Agarralaganza o algo, cosas de ese estilo, ¿no es cierto?, o extranjeros, ¿no es cierto?, que se usan mucho, que son muy elegantes, ¿no es cierto?, apellidos de tipo, no sé, gringos, ¿no es cierto?, alemanes o lo que sea, ¿no es cierto?, tienen mejores sueldos, ¿no es cierto?, que la gente promedio, digamos, qué sé yo, los que son Pérez, González, López, qué sé yo, Cabrales, lo que sea, ¿no es cierto?, en general tienen mejores sueldos aquellos que tienen apellidos de ese tipo, ¿ok? Y a su vez, ¿no es cierto?,
los apellidos autóctonos, ¿no es cierto?, qué sé yo, mapuche, ¿no es cierto?, aymaras, y qué sé yo, ¿no es cierto?, tienen sueldos más bajos todavía, ¿no es cierto?, que los apellidos promedio. O sea, tienen peores sueldos, ¿no es cierto?, que los Pérez, los González, qué sé yo, qué, ¿no es cierto?, aquellas personas que son de apellidos mapuche, qué sé yo, Catrileo, Manchulaf, ¿no es cierto?, que sé yo, esos típicos apellidos que son como, como mapuche, ¿no es cierto?, él lo hizo con apellidos mapuche. En el caso de Arica, ¿no es cierto?, a lo mejor deberíamos usar apellidos aymara, ¿no es cierto?, qué sé yo. ¿Ok? Bueno, podría utilizarse también eso como un determinante de los salarios. ¿Ok? Bueno, lo que yo tengo, ¿no es cierto?, en este modelito, ¿no es cierto?, aquí está el modelo. ¿Ok? Básicamente esta es la idea, ¿no es cierto?, la idea, eh, si quiere la idea, ¿no es cierto?, central, ¿no es cierto?, de este asunto, ¿no es cierto?, es este modelo. ¿Ok? Y entonces, ¿no es cierto?, en la planilla de cálculo, en los datos que tengo, ¿no es cierto?, en el EBIUS, están acá, ¿no es cierto?, esos datos. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que tengo acá? Tengo, qué sé yo, el salario, ¿no es cierto?, por ejemplo, tengo la educación, tengo la experiencia, tengo el sexo, la raza, ¿no es cierto?, y la edad. ¿Ok? ¿Estamos claros? Y tengo el salario de un montón de personas. ¿Eso sí? De nuevo, cuidado con esto, ¿no es cierto? La explicación que di, ¿no es cierto?, es una explicación en el Paint, ¿no es cierto? Es una explicación bastante, si se quiere, eh, simple, ¿no es cierto? Bastante simple, ¿no es cierto? El modelo, ¿no es cierto? Lo que me interesa acá es más bien mostrar el modelo. Aquí tengo variables, ¿no es cierto?, que todavía no sabemos cómo manejarlas muy bien. Tengo sexo y raza, ¿no es cierto? Si ustedes se fijan, son puros ceros y unos. O sea, esto está representando el caso de hombres y mujeres. La raza, ¿no es cierto?, estamos hablando, ¿no es cierto?, de que si yo de blancos o negros, lo que ustedes quieran, ¿no es cierto? Y la edad, ¿no es cierto?, es una variable que no tiene nada que ver con nada en este asunto. ¿Ok? Pero lo tenemos como dato. ¿Ok? En el modelo, ¿no es cierto?, de Mincer no aparece la edad como un determinante, ¿no es cierto?, de los salarios. ¿Ok? Pero sí podría haber algo que podría tener algo que ver con eso. Bien, lo que decíamos antes, ¿no es cierto? Entonces, un poco para que ustedes vean, ¿no es cierto?, lo sencillo que puede ser una cosa como esta, ¿no es cierto? Vamos a decir, mira, estimemos una ecuación, ¿ok? ¿Qué es lo que vamos a decir acá? Vamos a decir que salario, ¿no es cierto?, es, sí, supongamos una constante, ¿no es cierto?, supongámosle constante, a pesar de que el modelo no lo tiene, y vamos a decir, ¿no es cierto?, educación, y vamos a decir experiencia. ¿Ok? Hecho. Listo. Ahí está. Ahí está la cosa. Si ustedes se dan cuenta, ¿no es cierto? Fíjate tú, ¿no es cierto?, que yo tengo un coeficiente constante negativo. Primera sospecha. ¿Existen salarios negativos? Algo raro hay ahí, ¿no es así? Bueno, la ecuación podría partir de abajo, qué sé yo, si una persona, ¿no es cierto?, qué sé yo, no tiene educación, no tiene experiencia, ¿no es cierto?, probablemente no tenga ninguna posibilidad de trabajar, y a lo mejor eso es lo que nos está diciendo este intercepto, ¿ok? Pero tengo, ¿no es cierto?, qué sé yo, un coeficiente para la educación y otro para la experiencia que son positivos. Tengo un bastante buen R cuadrado, ¿no es cierto?, qué sé yo, y tengo varias cosas más, ¿no es cierto?, que son importantes, ¿no es cierto?, de establecer acá. Fíjate que los parámetros son todos bastante significativos. De nuevo, error estándar, ¿no es cierto?, lo comparamos con el coeficiente, ¿no es cierto?, y en general son todos bastante significativos, ¿no es cierto?, y una probabilidad en cero. Si ustedes se dan cuenta, ¿no es cierto?, lo que me interesa de este punto es que aquí no necesitamos saber nada sobre matrices ni nada que se le parezca, ¿ok? Todo aquello, ¿no es cierto?, que vimos sobre cómo se calcula un modelo como este, ¿no es cierto?, aquí no dijo nada, ¿ok? Es tan simple, ¿no es cierto?, como meter los datos, ¿ok? Lo que importa en este punto, recuerden, chanchitos, ¿no es cierto?, en realidad es que ustedes sepan de qué se trata lo que está ocurriendo, porque de otra manera no tienen manera, ¿no es cierto?, de evaluar una cosa como esta, ¿ok? Bien. Algunas cosas que pueden ser importantes en este rollo. Bueno, a ver, veamos el gráfico de residuos, a ver si los residuos nos dicen algo, ¿ok? Miren lo que tenemos ahí, ¿ok? Tenemos nuestro gráfico de residuos, ¿no es cierto?, que es un gráfico de residuos bien, bastante bien comportado, digamos, ¿ok? Igual está nuestro problema, ¿no es cierto?, de que tenemos un cierto conflicto con esa C, ¿ok? Bien, a ver,
aquí vale la pena, ¿no es cierto? De nuevo, estamos metiéndonos en temas más de corte modelización, ¿no es cierto? Ya estamos fuera, ¿no es cierto?, del problema estrictamente de cálculos de regresión múltiple, ¿ok? En estricto rigor, ¿no es cierto?, ya estamos diciendo cosas, ¿no es cierto?, que tienen más que ver con la estimación de modelos, ¿no es cierto?, econométricos. Un coeficiente como ese negativo, ¿no es cierto?, puede explicarse por lo siguiente. En realidad, ¿no es cierto?, las primeras aproximaciones, ¿no es cierto?, de este modelo, ¿no es cierto?, de nuevo tengo que cambiarme. Vamos a dejar de compartir de nuevo el Ebius, ¿no es cierto?, y vamos a volver a nuestro Paint. Una de las primeras cosas que nos ocurre, muchachos, es que este E, ¿no es cierto?, que era la educación, ¿no es cierto?, era igual a la educación, ¿no es cierto?, educación. En el modelo de Mince, ¿no es cierto?, estaba tomado de la siguiente manera, ¿ok? Nos decían, mira, esto era E, ¿no es cierto?, era años de escolarización, años formales, fíjate el término, formales, menos 6. Ups. Fíjate, ¿no es cierto?, que lo que hacía con este modelo, ya con Mince, ¿no es cierto?, era a producirle un cambio, ¿no es cierto?, en el coeficiente de posición. O sea, a los años de educación le restaba 6. ¿Por qué era eso? Bueno, ocurre, ¿no es cierto?, que cuando se hicieron estas estimaciones en los Estados Unidos, ¿no es cierto?, había un cierto nivel de educacional básico, ¿no es cierto?, 6 años, sin el cual, ¿no es cierto?, que era obligatorio. Por lo tanto, ¿no es cierto?, desde el punto de vista económico, ¿no es cierto?, una persona que tuviera menos de 6 años de educación formal, ¿no es cierto?, en realidad era una persona que era ilegal incluso. ¿Ok? ¿Cómo llegaba una persona a ser adulto, a buscar trabajo, ¿no es cierto?, sin tener ni siquiera los 6 años obligatorios de educación, ¿no es cierto?, es una situación rara. ¿Ok? Es una situación extraña, ¿no es cierto?, de hecho ilegal. ¿Ok? Por lo tanto, ¿no es cierto?, no podemos estar hablando, ¿no es cierto?, de un mercado propiamente del trabajo, sino de algo que no está muy clarito en este asunto. ¿Ok? Esa fue la razón por la cual Mince, ¿no es cierto?, le quitó 6 años. ¿Ok? Bueno, en Chile, ¿no es cierto?, la educación obligatoria mínima, ¿no es cierto?, son 12 años. Este modelo fue hecho, ¿no es cierto?, hace muchos años atrás, hace 50 años, ¿no es cierto?, en sus versiones originales. En la actualidad, ¿no es cierto?, uno debería decir, bueno, a ver, ¿cuál es la educación mínima obligatoria en Chile?, ¿no es cierto?, son 12 años. ¿Ok? Y en ese caso, ¿no es cierto?, la educación mínima formal, ¿no es cierto?, cumple un papel, ¿no es cierto?, que si ustedes se dan cuenta, ¿no es cierto?, es bastante evidente. O sea, una persona que está, qué sé yo, no sé, que no ha terminado cuarto medio, por ejemplo, ganará más plata que una persona que no ha terminado primero medio. La realidad es que no. ¿Ok? Una persona que no ha terminado la educación media, ¿no es cierto?, en Chile, en el nivel que sea, aunque no haya terminado la educación básica, no haya terminado el tercero medio, ¿no es cierto?, cualquiera de eso, ¿no es cierto?, en realidad da lo mismo. No tienes la licencia de enseñanza media, ¿no es cierto?, y de hecho no puedes ni siquiera entrar a trabajar en la administración pública. No puedes, así de corto. ¿Ok? En ninguna parte te van a aceptar con menos, siendo semi-analfabeto, ¿no es así? O sea, una persona que no ha terminado la educación media, aunque le haya faltado un mes del cuarto medio, ¿no es cierto?, va a ganar lo mismo que una persona que ni siquiera ha completado la educación básica. ¿Ok? No tiene licencia de enseñanza media, significa que no debería estar en el mercado del trabajo así de corto. La evidencia es bastante fuerte a todo esto con respecto a este tema. La mitad de la gente que está en la cárcel de Hacha, ¿no es cierto?, está en una situación como esta, sin terminar la educación media. ¿Ok? Y así por el estilo, ¿no es cierto? Es decir, aquí hay varios problemillas, ¿no es cierto?, asociados a eso. Entonces, déjeme compartir esto de nuevo, ¿no es cierto?, y vamos a nuestro Ebius. En ese caso, ¿no es cierto, chanchitos? Entonces lo que nosotros deberíamos hacer, ¿no es cierto?, es controlar esta educación y decir, mira, a ver, ustedes ya se peinan con el Ebius, ¿no es cierto?, hasta la altura del partido, ¿no es cierto? Entonces vamos a decir, mira, vamos a generar una variable especial. Vamos a decir, mira, vamos a decir educación, vamos a llamarle edu menos 12.
edu sub 12, ¿les tinca? Y vamos a decir que esto es educación menos 12 años. ¿Les tinca? Y le decimos OK. ¿Qué es lo que nos va a ocurrir aquí? ¿Qué es lo que deberíamos, qué es lo que esperaríamos que ocurriera acá? Bueno, a priori, ¿no es cierto? Como lo que estamos haciendo es un cambio de posición de la función de regresión, ¿no es cierto? Uno debería ver, ¿no es cierto?, que el coeficiente de regresión, ¿no es cierto?, de la constante, ¿no es cierto?, debería disminuir, ¿ok? Porque estamos haciendo un cambio de posición de la función. Probablemente debería ser un poco distinto este asunto, ¿no es cierto? Probablemente a lo mejor el componente, ¿no es cierto?, debería pasar debería pasar a ser no significativo, ¿ok? Miremos de nuevo la ecuación que teníamos. No, o sea, no, ahí está. Esa, ¿ok? No parece que vayamos a producir un cambio raro acá, ¿no es cierto?, tan significativo, ¿no es cierto?, de buenas a primeras, ¿ok? Pongámosle nombre a esta ecuación, así solo para dejarla guardada. Digamos, ecuación 1, ¿ok? Después, entonces, lo que vamos a hacer ahora es que vamos a hacer otra ecuación, ¿no es cierto? Entonces vamos a decir, mira, vamos a estimar esta otra ecuación, edu sub 2, edu sub 12, ¿no es cierto? Vamos a decir, mira, ahora es una constante, educación, pero aquí me equivoqué en otra cosa. Ya. No, está bien. Educación y experiencia. Bueno, ¿Ya? Claro, obvio. Educación con 2D no existe. Eso pasa cuando ustedes se equivocan, me meten los deditos. Ahí está. ¿Qué pasó? Dimos con una variable rara. Acá hay algo extraño, si ustedes se dan cuenta. Bueno, vale la pena, no sé que lo miren, muchachos. Miren lo que nos ocurrió acá. Aquí llegamos a cómo se construyó el modelo en la práctica. Mira, el coeficiente C, ¿no es cierto? La constante menos 12, ¿no es cierto? profe, no se ve lo que está compartiendo, o sea, lo que usted está viendo no se ve. Lo vemos a usted. Qué buena. Eso me parece fenomenal. Entonces, vamos a compartir, ¿no es cierto? Entonces, nuestro Ebius. ¿Dónde está el Ebius? Ahí está. Y ahora sí. Lo siento. Bien, a ver. Pero la parte que vimos en el Paint, eso sí la vieron, ¿no es cierto? ¿Sí? Cuando dijimos, mira, vamos a sacarle 12 años a esta cosa, ¿no es cierto? 6 años, lo que sea. Bien, a ver. Vamos de nuevo, ¿no es cierto?, a estimar nuestra ecuación. Habíamos dicho, ¿no es cierto?, entonces, ¿no es cierto?, que la educación, ¿no es cierto?, le restamos 12 años, ¿no es cierto?, porque esa es la educación mínima obligatoria en caso chileno, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? Salario ahora, ¿no es cierto?, va a ser entonces constante, educación y experiencia. ¿Ok? Aceptamos. Ok, ahí está. Ay, qué idiota, hicimos lo mismo. No era educación, era edu sub 12. Ahí está. Y ahí la tenemos. ¿Qué tal? Cambió la cosa. Comparamos, ¿no es cierto?, con nuestra ecuación anterior. Ahí estoy comparando las dos ecuaciones. ¿Qué les parece? ¿Qué es lo que nos pasó? ¿La ven completa? Aquí tengo las dos ecuaciones, ¿no es cierto? Estoy explicando los dos casos, ¿no es cierto?, del salario, ¿no es cierto?
En este caso, ¿no es cierto?, lo que hice fue quitarle los 12 años de educación obligatoria al salario, ¿no es cierto? Y acá lo tengo incluyendo los 12 años, que teóricamente no aportan nada. Fíjate, ¿no es cierto?, que los coeficientes casi no cambiaron. No cambiaron, de hecho. Lo que alteré fue la posición de la función. Fíjate que me quedó positivo. Y acá estaba negativo. Fíjate que los coeficientes R cuadrado y casi ningún parámetro cambió. Lo que sí cambió, ¿no es cierto?, es que además también esta cosa no solo se hizo positiva, sino que además se hizo mucho más significativa. Esta no era significativa al 1% y esta sí lo es. Ustedes se dan cuenta. Chancho, ¿no es cierto? Pero todavía falta algo más. Hay un problema, ¿no es cierto?, con este asunto, ¿no es cierto? A esta cosa le vamos a poner un nombre de nuevo, le vamos a llamar ecuación 2, por ejemplo. ¿Ok? Y, ¿no es cierto?, falta todavía tenemos otro problema. Si ustedes se fijan, ¿no es cierto?, en el modelo de Mincer, ¿no es cierto?, en la experiencia tenía un coeficiente cuadrático y hasta aquí no lo hemos considerado. Feo, malo, caca. Entonces, lo que vamos a hacer ahora, ¿no es cierto?, entonces que vamos a hacer otra cosa más, ¿no es cierto? Vamos a decir, mire, vamos a generar la ecuación, podríamos hacerlo directamente, ¿no es cierto? Pero vamos a generar la variable experiencia al cuadrado. Entonces vamos a decir, mira, exp2, ¿no es cierto?, va a ser igual a experiencia por experiencia. Ahí está. ¿Ok? Entonces ahora, ¿no es cierto?, vamos a usar nuestro modelo de verdad, la verdad verdadera de nuevo. ¿Ok? Entonces vamos a decir, ¿no es cierto?, vamos a estimar una ecuación, ¿no es cierto?, pero ahora va a ser salario, ¿no es cierto?, constante, educación, no, edu sub 12, experiencia, y experiencia al cuadrado. Y ahí está. Mira lo que nos salió. Mira que quedó mononito. Comparamos, ¿no es cierto?, con los modelos anteriores. Va a ser más chiquitita la cosa esta, ¿no es cierto? En nuestro modelo anterior, ¿no es cierto?, era este. No, no era este. Era este. Ya, este era el primero que hicimos, ¿no es cierto? Y este otro, ¿no es cierto?, era el segundo que hicimos. ¿Ok? Cuando corregíamos la cuestión de la educación. Bueno, ahí está. Quizás vale la pena, ¿no es cierto?, más comparar con el segundo, porque el primero, ¿no es cierto?, ya estaba demasiado torturado. Pero mira, ahí está con respecto al segundo. ¿Ok? Aquí tengo, ¿no es cierto?, el modelo de Mincer completo. Aquí falta agregar, ¿no es cierto?, las variables, qué sé yo, esas variables medio cualitativas, sexo, raza, qué sé yo, ¿no es cierto?, ese tipo de cosas. Eso no lo hemos visto todavía, lo vamos a dejar de postre para un tiempo más. Mira lo que nos pasó acá. Mira, aquí tengo, ¿no es cierto?, qué sé yo, la misma variable dependiente, ¿no es cierto?, el salario, ¿no es cierto?, la misma cantidad de datos, qué sé yo, ¿no es cierto? En ambos casos la constante es positiva, ¿ok? En ambos casos la constante es positiva. Pero, en este caso, ¿no es cierto?, la constante es bastante menor, si ustedes se fijan, ¿ok? En este caso la constante es bastante menor que en este otro caso. Nuevamente, los parámetros, ¿no es cierto?, que estamos utilizando son todos significativos. La experiencia al cuadrado, ¿no es cierto?, tiene el signo negativo, el signo correcto. Mucha experiencia, ¿no es cierto?, termina por volverse en contra de la productividad de las personas. Porque la gente se hace obsoleta, ¿no es cierto?, porque la gente se hace vieja, ¿no es cierto?, por un montón de razones, ¿no es cierto?, pasa eso. ¿Ok? Si se dan cuenta, ¿no es cierto?, la cosa funciona bastante bien en ese sentido. Y bastante coherente. Mejor todavía, incorporar esta variable, ¿no es cierto?, que es sumamente significativa, ¿no es cierto?, de acuerdo al test T, ¿no es cierto?, además produjo un aumento bastante importante, ¿no es cierto?, en el coeficiente R cuadrado. Pasamos a tener un 98,2, ¿no es cierto?, desde un 79,8. ¿Ok? Ajustado por logrado libertad, ¿no es cierto?
porque estamos usando más variables acá, ¿no es cierto? Tenemos igual 98,1, ¿no es cierto?, por ciento, y acá tenemos 79,1, ¿ok? Eso, ¿ok? Los otros parámetros, los otros indicadores, ustedes saben de qué se trata, ¿no es cierto? Ahí tenemos cómo. Fíjate, ¿no es cierto?, que los criterios de información también son bastante apoyadores de este segundo modelo. Aunque tiene más variables, ¿no es cierto? Los coeficientes de Akaike y Schwarz, ¿no es cierto?, también, los dos son menores respecto de la última ecuación que teníamos antes, ¿ok? O sea, tenemos un modelo que es más eficiente en el uso de información también, ¿ok? Miremos un poquito el monito, ¿no es cierto? Ahí está, ¿no es cierto? El monito, ¿no es cierto?, muestra, ¿no es cierto?, que si yo, un modelo bastante bien ajustado, ¿no es cierto?, 98% de la varianza, ¿no es cierto? Se ven algunos comportamientos raros, ¿no es cierto?, pero este modelo, ¿no es cierto?, lo podemos ver en otra oportunidad, ¿no es cierto?, porque yo sé que eso está asociado a otras variables, ¿no es cierto?, está asociado al sexo, me parece que está asociado al sexo en este modelo, en este ejemplo. Pero lo que me importa en este punto, ¿no es cierto?, es un poco practicar, ¿no es cierto?, si se quiere, con la estimación de modelos, ¿no es cierto?, con más de 2 variables, ¿ok? Esa es un poco la idea, con 2 o más variables, ¿ok? Pues eso. A ver, ¿qué hora es? 12:35. Nos quedan 10 minutos. Ya, fin. Dejémoslo hasta acá. Bien, dudas, inquietudes. ¿Cómo estamos? ¿Todo tranquilo? Esta parte está grabada, ¿no es cierto? Así que me imagino, o sea, hoy día anduvimos un poquito más tontos que de costumbre, ¿no es cierto? Parece que uno se pierde práctica, ¿no es cierto?, con los mandos del computador. Pero yo creo que por lo menos todo aquello que tiene que ver con el uso del EBIUS, ¿no es cierto?, está en la grabación. Qué fue lo que hice, cómo se construyó, etcétera, ¿no es cierto? Todo eso está en la grabación. Me interesa sobremanera que lo practiquen, muchachos, ¿ok? Hacer regresiones a esta altura del partido, o sea, debería ser bastante exigible, ¿no es cierto?, al final de este curso, que ustedes por lo menos sepan manejar bien el paquete estadístico, ¿ok? Y por lo tanto, ¿no es cierto?, les sugiero que rehagan, ¿no es cierto?, el ejercicio, ¿no es cierto? Les puedo subir los datos, ¿no es cierto?, a la plataforma, a la intranet, ¿no es cierto?, de modo tal que ustedes puedan rehacer el ejercicio, ¿no es cierto?, en sus computadoras, en sus casas, ¿ok? Ya, voy a dejar de grabar entonces, y para pasar a la sección preguntas que puede